comienzo a grabar y me silencio. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer una vez más estar aquí en Puntos de Vista, un espacio organizado por el International Faculty de IESA. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el tema del liderazgo. Para ello tenemos a dos miembros del International Faculty de IESA que me da mucho gusto estar con ellos porque además de conocerlos y haber interactuado con ellos en diferentes instancias, principalmente en el IESA, son dos expertos internacionales en el tema del liderazgo, que es un tema que, como dicen aquí en España, con la que está cayendo, cada día es más relevante. Antes de comenzar, quiero presentar rápidamente a mis dos panelistas. Por un lado tenemos a Luz Márquez que se conecta con nosotros desde Santiago de Chile. Luz Márquez está de profesora en una de las mejores universidades de Chile y de América Latina, que es la Adolfo Ibáñez. Enseña precisamente este tema de liderazgo. Tiene una trayectoria de consultoría muy amplia en este mismo tema y tiene un doctorado en negocios de la Universidad de Warwick. Nos acompaña también mi querido profesor George Kastner. George, bueno, si lo presentara como debe ser, estaríamos toda la tarde acá, así que no lo voy a hacer, voy a hacer un resumen que no le va a hacer justicia, pero George tiene una experiencia de consultoría internacional enorme, tanto en firmas de consultoría como la famosa Arthur de Little, ¿no? Donde él estuvo cuando era profesor mío en el IESA. Y también él tiene un doctorado en investigación de operaciones de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, pero además de eso, él también es ingeniero egresado en Israel y bueno, su trayectoria como consultor y como profesor es enorme. Así que esto es un honor y un privilegio para mí poder tenerlos a ellos dos para hablar de este tema. Y yo simplemente voy a dar una pequeña introducción porque la idea es que los escuchemos a ellos. Y yo les voy a hacer unas preguntas y al final vamos a tratar de que esto sea una conversación. Y yo voy a empezar solo diciendo que este tema del liderazgo que estudiamos todos cuando hicimos el IESA, es un tema que tiene que evolucionar, porque si uno se pone ahorita a hacer una lista de todas las cosas que están pasando en el mundo y se pone en los zapatos de un gerente o de un líder en cualquier situación, los desafíos son enormes, desde la globalización y la integración de mercados a nivel internacional, como los cambios en la tecnología, que digamos, hoy seguramente salió un nuevo motor de inteligencia artificial con el cual tenemos que entendernos. Los cambios socioculturales, solo imagínense todos los gerentes venezolanos que han migrado a alguna parte y se han tenido que adaptar a una nueva sociedad y a una nueva cultura. Los cambios demográficos que están sucediendo en el mundo, por ejemplo, un gerente en Europa, probablemente su personal es de mucho mayor edad que un gerente en Centroamérica, con lo cual cuando hay movilidad en la gerencia, tienen que acostumbrarse a estos nuevos entornos y finalmente todo el tema de la incertidumbre que estamos viviendo, no solo geopolítica, sino también económica. Yo creo que en este entorno que estoy describiendo, yo quisiera empezar preguntándole a Luz, ¿cómo hacen los gerentes y los líderes para enfrentar este mundo en el que estamos viviendo? Buena pregunta. Yo creo que los gerentes y los líderes están descubriendo cómo enfrentar este mundo que estamos viviendo, que es mucho más complejo, donde todo también es mucho más rápido, desde los cambios que ocurren, desde la rotación de las personas en las organizaciones, los cambios también que se producen desde cambios que vienen dados por incorporación de nueva tecnología, inteligencia artificial, todo esto que escuchamos y sabemos que está en boga, pero también cambios que tienen que ver con consumidores más exigentes, con mayor competencia. También tiene que ver con cambios que tienen que ver con el talento, las características de las personas que se contratan, las nuevas generaciones. Entonces hay una serie de cambios que están viviendo los gerentes que implican que ellos tengan como que ir a una velocidad más rápida en cuanto a la toma de decisiones también y en desarrollar capacidad para adaptarse. Pero cuando yo digo capacidad para adaptarse, la capacidad de adaptarse, es decir, de desarrollar nuevas competencias que son
competencias de liderazgo, inclusive competencias que pueden ser mucho más técnicas también, para poder ir al ritmo de los avances y de lo que está ocurriendo. Entonces, yo siento que están muy sobrepasados, al menos de mi experiencia, de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de las personas con las que interactúo, de los líderes en las organizaciones, en general muy sobrepasados y también tratando de buscar maneras de ver cómo logran ir a esta velocidad que se necesita. Entonces, yo creo que eso y descubriendo, un poco descubriendo, porque lo otro también que se ve es que las recetas anteriores ya no funcionan en estos nuevos entornos. Entonces, sus estilos que tenían, que en algún momento los ayudaron, o sus maneras, o las competencias o capacidades que tienen y los hicieron exitosos en un momento, ya ahora ven que no les ayuda a obtener los mismos resultados. Muchas gracias, Luz. Ahora déjame hablar a George, porque George habla con líderes y con gerentes todo el tiempo. George, ¿cómo ves tú este rol de liderazgo en estos momentos? ¿Cuáles son los detonantes que tú ves que hacen que estos líderes tengan que cambiar? Buenas tardes a todos. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, si Yo, hacemos una conversación, lo puedes hacer relativamente corto y luego vamos a volver a ti porque somos nosotros tres, perfecto. así que no pasa nada. Yo creo que la evolución de los desafíos de los gerentes que Lud empezó a mencionar recibió un empujón y se aceleró con la pandemia. La pandemia generó una ruptura de la evolución que hemos vivido con la influencia de las distintas generaciones, de la tecnología, de la estructura casi de autoridad de liderazgo dentro de las organizaciones. Y de allá en adelante, los líderes tenían que empezar a adaptarse a varios aspectos. Primeramente, el trabajo a distancia o el horario mixto de trabajo en la oficina a distancia y alejarse de esa costumbre que salgo de mi oficina y toda la gerente que quiero o todo el personal que quiero está allá al lado mío. Segundo, que ya empezaron a marcarse las rupturas de las fronteras geográficas por la tecnología, que no lo puedes parar fácilmente con fronteras geográficas o económicas, y eso le ha dado acceso a todo el mundo, a todo lugar, en cada hora, y generó también acceso a la información de todos los miembros de la organización y, como dice Lud, también a la clientela y a los consumidores de las distintas empresas. Entonces ya el líder no era el dueño de la información, entre comillas, sino tenía que encontrar una manera distinta de relacionarse con la gente. Ese aspecto que tú dijiste en la introducción de distintos gerentes de distintos países también le puso enfrente un desafío de los cambios culturales, de gente que viene de ambientes donde puede desafiar al líder, a gente que viene de ambiente que lo que dice el líder es palabra de Dios y no se puede cuestionar. Entonces, adaptarse a esos elementos le ha cambiado la manera de pensar, de ser dueño de la información, de ser dueño de la verdad dentro de la empresa. Ese requería de los líderes un proceso de mayor agilidad y adaptabilidad muy rápida a los desafíos que hay enfrente. Aquellos que lo hicieron más rápido eran líderes jóvenes. Aquellos que le costó más eran los líderes de edad más avanzada. Y hemos visto en muchas empresas una rotación de líderes y básicamente había intentos de tanteo y error porque no sabían exactamente cómo escogerlo. Una empresa que estoy trabajando ahorita, nombraron una persona de líder y no duró 4 meses y llevan 3 meses sin tener un CEO y le afecta los resultados, una empresa pública. Entonces, ese tiene implicaciones no solamente para el líder, sino para la empresa y la clientela y los inversionistas. Y estamos en un proceso como de búsqueda, ¿dónde está la fórmula que mejor nos va a ayudar en el futuro cercano? Muchas gracias, George. Lud, un par de preguntas sobre este tema de liderazgo. La primera es, eh, digamos, eh, y te pregunto, ¿tú crees que estos cambios son difíciles? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué es tan difícil a veces para algunos líderes adaptarse a estos cambios? Mm.
Mira, a ver, ¿por qué son difíciles los cambios en los líderes? Voy a empezar como a dar un poco de contexto a esto. Es impresionante la cantidad de millones de dólares o de cualquier moneda que nosotros queramos pensar que se gastan en lo que se llama la formación ejecutiva, formación corporativa, que tiene que ver y donde tú ves como diferentes áreas de desarrollo, pero bueno, una clave y una donde se invierte mucho dinero es el liderazgo, en lo que es formación, desarrollo de capacidades de los líderes. Pero también el impacto o el retorno de esa inversión en términos de cambios reales en los líderes es muy bajo. Es muy bajo para la cantidad de dinero que se invierte y también para las necesidades que tienen las organizaciones de que sus líderes también desarrollen nuevas capacidades, nuevos comportamientos, nuevos hábitos. Entonces yo creo que, a ver, hay diferentes explicaciones o maneras de verlo, pero yo lo que creo que sí es relevante y que no está ayudando, yo creo que no ha ayudado, pero hoy en día ayuda menos, es la intensidad y la velocidad con que las organizaciones necesitan tomar decisiones, lograr resultados, y donde los líderes están, aquí hay una expresión que usan en Chile que es como todo el tiempo arriba de la pelota, como que no logran parar. Entonces están resolviendo, también hoy en día aparecen muchas más contingencias, muchas más emergencias. Entonces el líder está normalmente en la acción tratando de lograr resultados o cumplir con objetivos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, las personas, deseamos cambiar o tenemos que cambiar? A veces no es que deseamos, pero tenemos. Los procesos de cambio, de adopción de nuevos comportamientos y conductas son primero procesos que toman tiempo. O sea, eso no es tan inmediato. Es como que uno lo ve, por ejemplo, yo decido como esta New Year's Resolutions, ir al gimnasio el 1 de enero porque ahora sí quiero ser mucho más saludable en mi estilo de vida. ¿Y qué pasa? Ese impulso me puede durar 1 o 2 meses, pero yo vuelvo a mi modo de vida habitual. Entonces, eso también cuando las personas desarrollan capacidades de liderazgo pasa lo mismo. O sea, el desarrollar una nueva capacidad requiere esfuerzo de la persona, requiere ponerle energía, requiere experimentar ese nuevo comportamiento, requiere tiempo de poder reflexionar y ver de lo que hizo, cuánto funcionó o no funcionó, cómo le fue con este comportamiento. Y muchas veces no hay tiempo para eso. Entonces empieza esta tensión que hay, que uno la vive mucho en los liderazgos. Yo trabajo en la Adolfo de Bañez, hago coaching en los participantes del MBA, un MBA que tiene el Adolfo, y uno ve esa tensión que ellos tienen en, bueno, el logro de los resultados para lo que implica su cargo, su rol, las responsabilidades que tienen, pero que también quiere desarrollar su liderazgo, pero no tienen el tiempo, no tienen el espacio porque es algo que requiere tiempo, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere, como yo les decía, poder mirar e ir desarrollándolo en el tiempo. Entonces yo creo que ahí hay hay como una gran barrera. Y por otro lado también, yo creo que hay una también del entorno, que es que las organizaciones tampoco dan el espacio para que los líderes desarrollen sus capacidades, porque los tienen todo el tiempo en este modo de acción. Yo creo que eso Muy sería bien. como una explicación. George, por favor, siéntete libre de comentar en lo que ha dicho Luz, pero yo quiero aprovechar de tu vasto conocimiento de las empresas, porque como consultor, tú has tenido la posibilidad, como lo acabas de decir hace un segundo, de trabajar, por ejemplo, con empresas públicas, pero también has trabajado con empresas familiares y también has trabajado con conglomerados, con multinacionales. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, estos temas de liderazgo cambian, digamos, es lo mismo ser un líder en una empresa familiar que ser un líder en una transnacional. ¿Cómo ves tú la diferencia de ejercer el liderazgo cuando las empresas son diferentes? Y esta es una pregunta relevante para América Latina, donde más del 90% de las empresas son familiares. Cuéntanos un poco tu experiencia lidiando con empresas familiares y con empresas públicas o empresas que son conglomerados mucho más grandes. Pregunta cargada. Primeramente, un comentario a lo que dijo Luz de la cantidad de dinero que invertimos en tratar de educar líderes. Y yo encuentro que en esos programas
hay demasiado énfasis en modelos y herramientas y no suficiente énfasis en actitud y conducta, que eso se va a requerir, y por eso el comentario de Luz, que no se ve tanto el resultado de tantos millones como que se esperaría que haya. Un elemento importante también que introdujo el cambio es que los desafíos que confrontan los líderes es cambiar de result-driven leadership a purpose-driven leadership. Que el propósito de llevar a la empresa sea el detonante de cómo liderar los recursos que tiene la empresa, y al mismo tiempo el desafío de retener y captar talento, particularmente con lo que también dijo Luz temprano de los cambios generacionales y que los Gen Z quieren trabajar 2 horas al día. Elementos de esa naturaleza, cambios de valores muy grande, el cual hace retención de talento una base de competencia muy grande. En términos de empresas familiares que tú indicas, Germán, no solamente en Latinoamérica, en la mayoría de los países, las empresas familiares, pequeñas y medianas, son la mayoría de las empresas, solamente que no pensamos de ellas como tal. Un abasto en la esquina es una empresa familiar. Alguien que es dueño de una bomba de gasolina es una empresa familiar, solamente que no lo vemos así, pero son. Y tienen muchos de los desafíos que tienen otras empresas familiares. Una empresa familiar abasto de la esquina, que el hijo decide estudiar medicina, él no va a regresar al abasto, ya se muera la cadena de la empresa. En empresas más estructuradas hay intención muy grande de traspasar el liderazgo, la posición de liderazgo a la próxima generación, y la transición no es inmediata y no es fácil, y hay toda una cultura y filosofía de modelos de sucesión. Lo interesante es que la historia muestra, la estadística muestra varias cosas importantes. De la primera a la segunda generación sobreviven 28% de las empresas, y de la segunda a la tercera solo 12%. Entonces eso quiere decir que las empresas familiares o cambian de forma de ser estructural y legal o tienden a desaparecer. Pero vamos a un estudio que hicieron en Michigan hace varios años de las empresas familiares más viejas o más antiguas. 5,000 empresas se estudiaron y resulta que cerca de 3,000 son japonesas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿No hay otros lugares? Los valores familiares que ellos logran a llevar a la empresa es que hacen que la continuidad del negocio familiar y convertir a la empresa como una extensión a los valores familiares. Eso ayuda a la continuidad y ayuda también a definir la característica de liderazgo que está constituida a base de los valores de la familia. Eso sigue hasta que la empresa se convierte grande. Cuando se convierte grande, tiene muchos esfuerzos de sostenerse a pesar de las presiones externas y las presiones de seguir creciendo y convertirse en empresa pública que genera muchísimo valor. La selección del próximo líder en la empresa familiar es casi siempre prueba de sangre cuando todavía es pequeña o mediana. Y en las empresas no familiares de inversionistas múltiples o públicas, el criterio es totalmente distinto y genera preguntas distintas que en el caso familiar. Un caso que nosotros conocemos de Venezuela bastante, que es el Grupo Polar. Allá la elección era en términos del hijo que más interés mostró en el negocio. Y había inversión de él que no recibió la batuta de una vez, sino lo han preparado en casi 3 años de pasar de departamento en departamento en departamento y trabajar fuera del grupo unos años para foguearse y cometer los primeros errores lejos de la familia, para decirlo de alguna manera. Entonces, empresas familiares que tomaron ese modelo le entregan el rol a alguien ya bastante fogueado. En las empresas grandes, privadas o públicas, no ocurre de esa manera. Entonces, no hay fórmula única.
a pesar que los desafíos son para todos lo mismo. El liderazgo con propósito, identificar cuál es el propósito, entender que tenemos que tomar decisiones a base de datos comprobados que todo el mundo tiene acceso y la competencia por talento que va a determinar el destino del negocio. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. Esta pregunta va a los dos. Y porque con lo que ustedes me han contado, la pregunta que me surge naturalmente es, ¿yo puedo enseñar liderazgo? ¿Es posible? eh, Porque George, tú describes este proceso que yo conozco de otras empresas venezolanas en la cual se escoge a la persona que va a ser el CEO de la compañía, se le envía un MBA en alguna universidad muy prestigiosa y luego lo que dices tú, se le rota por la empresa, se le manda a otros lados, ¿no? Y Lud comentó al comienzo de nuestra charla la cantidad de dinero que se invierte en liderazgo. Si ustedes tuvieran que asesorar a una empresa sobre cómo podemos nosotros eh, digamos, no quiero ser muy agresivo con esto, formar líderes, porque eso suena muy ambicioso, pero ¿en dónde deberíamos enfocarnos si queremos introducir elementos de cambio en estos gerentes? Y si quieres, Luz, por favor, empieza tú. O sea, ¿cómo tú le dirías a la empresa, mira, estas son las cosas que yo creo que deberíamos introducir en algún programa de liderazgo que no les va a costar tanto dinero, pero que yo creo que va a tener mucha más efectividad? Ya. Mira, yo creo que, a ver, si tú me preguntas, yo creo que hay tres, o sea, la primera gran pregunta, ¿se puede enseñar o las personas pueden desarrollar o evolucionar su liderazgo, por decirlo así? Porque hoy en día hablamos mucho de evolución, sí se puede, claramente se puede. Eh, entonces, si uno pensara en una empresa, yo creo que para mí algo fundamental es que menos es más. Las empresas, o muchas veces nosotros cuando alguien queremos que desarrolle su capacidad de liderazgo, también las empresas tratan de desarrollar como muchas capacidades al mismo tiempo, o sea, ser como muy ambiciosos en relación con esto. Y desde mi experiencia, lo que yo veo es que hay que empezar por, no sé si por cosas chicas o también por focos, que vale el 80-20. Yo necesito, por ejemplo, tengo un líder que necesito que tenga más conversaciones difíciles, que empodere más a su equipo, que tenga una mirada más estratégica. Ya, un líder no me puede desarrollar al mismo tiempo esas tres cosas porque estamos hablando también de tres capacidades importantes que requieren comportamientos también diferentes, cada uno en su ámbito. Entonces, desde mi mirada es, bueno, de esas tres, ¿cuál es la más relevante? ¿Qué es lo que hace realmente si esta persona desarrolla su capacidad o su mirada estratégica, aprende a tener las conversaciones difíciles o empodera a su equipo, que va a tener más impacto en sus resultados, en los resultados del área, del departamento? Entonces, yo creo que hay que poner foco en primero y en seleccionar, en elegir qué es lo que realmente necesitamos que la persona desarrolle. Para mí es eso. Y lo otro es también, hoy en día nosotros hablamos en el desarrollo del liderazgo de empezar con experimentos. ¿Qué quiere decir un experimento? Si yo quiero, por ejemplo, que una persona aprenda a tener las conversaciones difíciles con sus equipos, con sus pares, con quien sea, uno le puede mostrar un modelo X que lo ayude a diseñar una conversación, pero el cambio más importante ahí es que la persona se atreva a tener las conversaciones, ¿sí? Más allá de que utilice el problema, tiene que ver más con cómo la persona se arriesga a tener las conversaciones y puede lograr eso. Pero para eso también tiene que experimentar y los experimentos que es lo que nosotros llamamos experimentos. Bueno, ¿cómo diseñas una conversación primero en un ambiente de bajo riesgo donde también el esfuerzo que tienes que hacer no sea tan grande? ¿Ya? Entonces esa conversación a lo mejor con alguien que le tengo confianza, con alguien que siento que tenerla no veo tan amenazante, el hacerlo, es mirar luego de ese experimento, porque también hablamos de experimentos diseñados. Yo hago un experimento para ver un resultado, para ver qué pasó. Y en función de eso, ir aumentando la complejidad de los experimentos de manera tal que la persona vaya desarrollando esa competencia, esa capacidad de manera gradual. Yo creo que eso es otro ámbito importante. Y el tercero que yo creo que hay que mirar también tiene que ver con temas también de estructura y de incentivos en las organizaciones. Por ejemplo, si yo quiero un líder que colabore más,
que sea más colaborativo con otras áreas, que participen, que tomen decisiones en conjunto. También tengo que mirar cuál es la estructura de incentivos de la organización, en términos de, ¿hay incentivos que refuerzan esa colaboración o los incentivos más bien lo que hacen es que las personas se preocupen por su metro cuadrado? Entonces, eso es algo que yo también tengo que mirar porque podemos tener muy buena intención, se le puede dar un muy buen programa, curso, lo que sea, muy buen acompañamiento, pero si parte de la estructura de la organización, si ciertos otros sistemas de la organización no acompañan eso, eso tampoco va a suceder. Yo creo que yo lo resumiría así. Gracias, Luz. George. Yo creo que sí se puede preparar gente para que asuma posiciones de liderazgo. Sin embargo, el proceso tiene que ser muy selectivo. Hace años atrás hicimos un experimento en Cemex de algo que llamamos Universidad Cemex. Y agarramos personas de perfil similar y algunos lo pasamos por la universidad y otros no. Y durante varios años hemos venido rastreando su avance en la organización. Aquellos que pasaron por la universidad pasaron por mucho más enfoque en lo que llamaríamos aspectos blandos de liderazgo, que resultan ser más duros que los demás, pero no era enfocar en herramientas, sino en entender situaciones, capacidad de asumir riesgo, tomar decisiones críticas que afectan personas o afectan el negocio y cómo avanzar y trabajar con equipos diversos y elementos de esa naturaleza. Y resulta ser que en un periodo cercano de 8 años, la gente que pasó por el programa avanzó muchísimo más rápido que la gente que no pasó por el programa, por diversas razones. Hasta donde se pudo, se mantuvo el programa secreto en la organización para que evitar el bias. Ah, no, eso viene del programa, le vamos a dar una promoción. No puedo decir que se logró en el 100%, pero se cuidó bastante y ha mostrado que hay cosas que podemos preparar. Lo que no pudimos realmente desarrollar las personas eran en su actitud frente al riesgo, que hay gente que no tomaba riesgos con la excusa que quieren proteger a la empresa, pero la verdad era que era el miedo a equivocarse o el miedo a fracasar, y eso frenó la evolución. Y la otra cosa que no éramos muy exitosos en el programa es realmente desarrollar el pensamiento estratégico. La observación estratégica sí lo podemos hacer, pero cualquiera lo puede ver que aquí hay una situación de que requiere una decisión de estrategia para evolucionarse, pero el pensamiento estratégico a base de qué competir y cómo posicionar la empresa era muy difícil de entrenar a las personas. Entonces, con esas salvedades, todavía queda la respuesta que sí lo podemos desarrollar. Obviamente que en estructuras autocráticas es mucho más fácil. Estructuras militares, por ejemplo, es muchísimo más fácil porque no hay valor grande a las relaciones personales, solamente a la pirámide. Pero eso no es como deben operar las empresas y mucho menos cuando el acceso a la información es tan abierto y relativamente fácil. Saben que escuchándolos se me viene esto a la cabeza porque cada vez que uno revisa lo que los mercados laborales están pidiendo, ¿no? Siempre salen como una lista de habilidades, ¿no? Que las personas deberían tener. Por ejemplo, la habilidad a emprender. Cada vez sale más porque tú no emprendes cuando empiezas un negocio, sino que tú también emprendes dentro de la empresa. La habilidad que tú mencionaste, George, de, digamos, una persona que sea capaz de, tal vez no de tomar riesgo, pero sí de evaluar que la decisión puede tener cierto riesgo, pero que tú tienes la capacidad de evaluarlo bien y de tomar la decisión. Si ustedes tuvieran que decir, digamos, dentro de la gerencia adaptativa de esta que estamos hablando, de movernos en estos escenarios tan cambiantes, con todas estas diferencias culturales, ¿qué habilidades destacarían ustedes de un gerente? Lut, ¿qué habilidades te gustaría a ti ver en una persona que está en el mando de una empresa o de un departamento, de alguna parte importante? ¿Cuáles son esas habilidades que tú crees que son Mm. muy críticas?
Mm. Mira, yo creo que hoy en día hay una habilidad que es crítica, que es el autoconocimiento. O sea, yo creo que eso como habilidad es clave hoy en lo que es el ejercicio del liderazgo. Y cuando yo digo autoconocimiento es el conocer cuáles son mis capacidades, cuáles son mis recursos, cuáles son las cosas que a mí me salen bien de manera natural. Eso es lo que uno ya, donde yo me apalanco porque ya, o porque tengo la experiencia o porque tengo esa habilidad innata, por decirlo así. Pero también el autoconocimiento con darme cuenta cuáles son las sombras o las cosas que a mí más me cuestan, mis dificultades. Y las personas somos así, somos muy buenas en algo y hay otras cosas que nos cuestan mucho más. Y desde ahí también el otro ámbito que yo creo que es muy importante de un líder es empezar a identificar lo que se llaman sus gatillos emocionales. Los gatillos emocionales tienen que ver con aquellas reacciones que yo tomo de manera, o aquellas decisiones o reacciones que yo tengo de manera automática y que son producto de un estado emocional X, donde es esa posibilidad de lo que hablaba George, de que, por ejemplo, yo ante una decisión pueda mirar los riesgos asociados, el impacto de la decisión. Si yo tomo esta decisión, ¿a quién va a impactar? ¿Cómo va a impactar? ¿Qué tengo que cuidar yo de eso? Eh, no me permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso es fundamental hoy en día y cada vez creo que tiene mucho más relevancia porque el tema de cómo nosotros actuamos también, de cómo nosotros tomamos las decisiones y qué estados emocionales tenemos en un momento determinado, es muy importante también para mí porque desde ahí yo respondo. Y lo otro que yo creo que es clave es el desarrollo de mirada sistémica. ¿Y qué es desarrollar mirada sistémica? Es tener la capacidad uno de, si yo tomo una decisión, darme cuenta cómo impacta, a quién impacta, cuál es el efecto que puede tener secundario esa decisión. Eh, eh, si uno piensa, por ejemplo, un sistema de gestión de desempeño que se implementa, es muy lindo en el papel, lo miramos, perfecto, yo estoy cuidando una serie de cosas como organización. Pero una vez implementado, yo tengo que mirar qué efectos secundarios, qué efectos colaterales tiene eso, en qué otras áreas impacta. Eso es la mirada sistémica. Es donde nosotros miramos que algo, una acción que uno hace, no, el efecto de esa acción no es lineal, impacta en otras áreas, en otras personas. Entonces, hoy en día, para mí, yo pensaría que esas son como bien estándares, bien transversales más allá de las otras que yo tenga que desarrollar de acuerdo también al rol que yo tenga, ¿no? Y a los desafíos que enfrente. Gracias. George, ¿qué agregarías tú a esto? Hace unos años atrás eh, empecé a alejarme de descripción de cargo. Descripción de cargo tenía que ver con la casilla en el organigrama y no con la persona. Así ocurre que dos personas que responden a la misma descripción de cargo, uno le va mejor y al otro no tan bien. Y empecé a desarrollar un concepto que yo lo llamo RRA. RRA es rol, responsabilidad y autoridad. Uno de los factores importantes en el liderazgo es saber qué rol tiene que jugar la persona. Y no es un rol autónomo, y cada vez menos. Es un rol de equipo. Y a medida que desarrollo cada vez más capacidad de espacios democráticos en la empresa, donde todo el mundo se siente cómodo de decir lo que piensa sin que nadie le reclame o le acuse y solamente alguien toma la decisión después alimentándose de la información y del aprendizaje de ese espacio democrático. Y cuando salimos por la puerta, se acabaron los espacios democráticos, se tomó la decisión. Tenemos también capacidad de compartir la responsabilidad y compartir el éxito de la decisión que hemos tomado. Eso regresa al punto de riesgo. Muchas de las personas que ponemos en posición de toma de decisiones difíciles y complejas no aprecian la diferencia entre miedo y riesgo. Miedo es un sentimiento, riesgo es analítico. Cuando llevo las decisiones que puedo tomar al espacio democrático, el miedo disminuye su peso relativo en la decisión y el análisis compartido. Entonces, enseñarle a la gente a trabajar juntos, enseñarle que trabajamos para una continuidad y no para corto plazo, el fin del año, demostrar resultados,
sino qué pasa después. Ayudarle a la gente a ser más analítico y entender muy bien el papel que tienen, el rol que tienen en la organización y hacerlo de una manera colectiva. Son elementos que se puede enseñar, se puede aprender y eso le ayuda a gerentes a hacer mejor su trabajo. Énfasis en solamente en las herramientas técnicas, preparar un presupuesto, hacer un análisis de costo-beneficio, eso es fácil. Y además hoy con los amigos de AI es mucho más fácil. Entonces es el pensamiento y la actuación que tenemos que ayudarle a los gerentes a desarrollar. Muy bien, eso me lleva a algo que tú dijiste antes, George. Voy a empezar contigo esta pregunta y luego le voy a pedir a Luz que me complemente. Porque tú dijiste que hoy en día nosotros, las empresas tienen que tener un propósito, ¿no? Y acabas de mencionar la importancia del trabajo de equipo dentro de las empresas, ¿no? De todas maneras, todos sabemos que hemos trabajado en empresas y que hemos tenido diferentes tipos de jefe o digamos diferentes tipos de liderazgo, que hay liderazgos que delegan mucho, ¿no? Y a veces, digamos, mi opinión personal es que cuando delegas demasiado, capaz que, digamos, no es lo más adecuado. Pero en otras oportunidades, digamos, Luz dijo algo que me gustó mucho, que es una conversación difícil. Digamos, tú a veces estás en una de estas reuniones de grupo y tienes que tener una conversación difícil porque estás tomando riesgo, la empresa puede estar pasando por una situación complicada, tienes que tratar de desarrollar esa capacidad analítica de tu equipo para responder a la situación. Y yo te pregunto a ti, George, estos gerentes que tienen que tener estas características, que tienen que movilizar a los equipos, no hemos usado una palabra acá importante, que es la palabra de motivación. Y yo la quiero introducir acá en esta conversación, porque al final del día, si tú quieres dirigir a la empresa en un camino, con un propósito y trabajar en equipo, la pregunta que les hago a los dos, y empiezo contigo en este caso, George, es, digamos, ¿cómo lo haces? Eso se puede hacer, digamos, tú le puedes eh, eh, introducir a un gerente lo que a veces nosotros llamamos un poco el know-how de cómo manejarse con estos equipos y de cómo tratar de llevar a la empresa en esa dirección. La respuesta para mí no es sí o no. La trayectoria de la persona y cómo llegó a la posición es un factor muy importante porque tiene experiencias donde aprendió de otra gente, observando, viviéndolo, y eso le ha de alguna manera moldeado su estilo, le ha influenciado en su estilo y además le ha puesto en ciertos aspectos donde su confianza en sí mismo es alta y en otras áreas no tanto. Una herramienta poderosa también para las conversaciones difíciles es asegurarse que tienes los hechos en las manos. Cuando las conversaciones son a base de opiniones, son muy difíciles, porque tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, y especialmente cuando es un feedback sobre haber hecho algo, haber ocurrido algo, etc. Uno de los elementos de ese contexto de motivación es la oportunidad. La gente que trabaja en la organización tiene que sentir que tiene futuro, que eso es continuo, que eso no es para un periodo y de aquí no tengo para dónde ir, no hay cómo crecer, ni horizontal ni verticalmente, porque el crecimiento es de contenido, el crecimiento es de jerarquía, el crecimiento es de cultura y de distintos aspectos donde la organización opera. Si la gente tiene futuro, eso es posiblemente la motivación más importante que tiene para su carrera y oportunidad de crecimiento. Si la persona que es responsable de la organización, de liderar una unidad o toda la organización, lo único que le da a la gente es tareas y tareas y tareas, sin sensación que construyen algo, entonces eso desmotiva. Pero si tiene la sensación que participa en algo grande, en no solamente darle forma a la piedra, sino construir una iglesia, tiene mucho más motivación para trabajar y avanzar que de otra manera. No hay duda que los hechos reales, la motivación, los espacios democráticos son incentivos muy grandes de construir valor.
Muchas gracias, George. Lut, ¿qué agregarías tú? Mira, yo agregaría, a ver, a lo que dice George, hay algo de lo que habla George que es clave acá y es el propósito, ¿no? Hay el propósito organizacional, el para qué nosotros somos organización, para qué, en qué contribuimos al mundo, cómo queremos ser vistos también nosotros en 5, en 10 años más, cómo queremos ser recordados. Pero, y en esa misma línea también está el propósito personal de las personas, y eso hoy en día se está trabajando también mucho. Cómo se logra alinear el propósito de las personas, el para qué uno está en el mundo, el para qué quiero hacer lo que hago, en cómo impacto, cómo contribuyo, también con ese propósito mucho más organizacional. Entonces, como fuentes o como motivadores, una es esa, es cómo las organizaciones buscan y tienen relaciones lo que nosotros aquí llamamos más transaccionales, que es un poco lo que decía George, ¿no? Yo te pago porque tú hagas una tarea. Y bueno, y eso es, pues yo te pago, tú haces, eso es una forma de relacionarse muy transaccional que en realidad no motiva a las personas, no convoca, no compromete con la organización. Entonces, ese es un ámbito y lo otro que yo agregaría, y claro, aquí yo hablo desde mi contexto, desde el tipo de organizaciones en el lugar donde estoy, que tienen que ver el tema de cuánto los líderes conocen a las personas. Aquí es súper interesante cuando hay un curso que doy de liderazgo y una de las tareas es que el jefe vaya y le pregunta a 2 o 3 personas de su equipo que les hable de sus intereses, sus motivaciones, de qué quieren en la vida, qué esperan de la organización, qué les gusta de lo que hacen y de las cosas que se enteran porque nunca han tenido ese tipo de conversación, nunca. Entonces, sí estamos, y por esta misma demanda de acción, de resultados de tarea, las personas poco conectadas en quién es el otro, en qué anda el otro, qué es lo que al otro le interesa, qué es lo que el otro le motiva. Eso como jefe, como líder, yo lo tengo que entender, lo tengo que conocer de mi gente, porque desde ahí también es que yo puedo motivar a las personas. Bueno, yo ahora voy a pasar a la parte en que ya yo no pregunto, sino que nos pregunta la gente que nos está acompañando hoy acá en el Zoom. Y bueno, voy a tratar de agrupar las preguntas en temas que son similares. Hay una pregunta que nos hacen sobre cómo es posible motivar a tu equipo, a las personas, cuando esas personas están enfrentando problemas en su entorno, en el hogar, por ejemplo. O sea, Mm. creo que hemos pasado todo por la situación en la que tenemos que liderar gente y esa gente está enfrentando algún problema que escapa del ámbito del trabajo. Entonces nos preguntan un poco qué se puede hacer al respecto y una pregunta relacionada con esa y que tiene que ver con el liderazgo es, ustedes describieron a un gerente que está en continuo cambio. Tú, sobre todo, Lut, al principio de la charla dijiste que eran personas que tenían que actuar muy rápido, constantemente, que la organización a veces no le da tiempo ni de reaccionar. Y alguien nos comenta acá que eso tiene que tener seguramente algún impacto en la salud personal de las personas. Entonces, la segunda pregunta que está relacionada con esta de cómo trabajar con equipos que pueden tener problemas personales, tiene que ver con cómo equilibrar tu tema de salud personal con el tema de poder dirigir una empresa o un departamento. Entonces quisiera un poco ver sus reacciones a este par de preguntas sobre la parte más personal y el tema del liderazgo. Si Mm. quieres comenzar tú, George. Sí. En términos de la gente que tiene problemas en la casa o en algún otro ambiente, si no nos cuidamos y permitimos que esos problemas permean a la empresa, eso crece y genera problemas difíciles en desempeño. Luz mencionó ahorita que es importante conocer a la gente, de conversaciones con la gente. Recientemente hicimos un proceso en una organización que el CEO, que cambió varias personas de su equipo, asumió la responsabilidad de cada semana reunirse con cada uno de sus miembros de su equipo 1 hora de conversación de lo que sea, no del trabajo, no del negocio, sino de la persona. ¿Cómo estás? ¿Qué ocurre en tu casa? Recuerdo también hace años atrás en Venezuela también fuimos a una empresa de alimentos en Remabenca
Y caminando a lo largo de la línea de producción, el gerente general que nos acompañó tenía algo que decirle a cada quien. ¿Cómo está tu hijo? Le quitaron el yeso y tu abuela ya salió del hospital, o cómo fueron tus vacaciones. Él atendía a la gente, conocía a las personas. No era amigo de ellos, pero conocía el equipo inmediato que trabajó con él. Eso nos da alertas cuando ocurre algún problema y nos permite ofrecer ayuda, ayuda de médico, ayuda de apoyo emocional de algún tipo, o darle tiempo de que salga de la empresa un mes, con pago, sin pago, dependiendo de la característica de la política de la empresa. Pero conocer a la gente que trabaja contigo es clave para que se mantenga su entusiasmo, su motivación, y no que llegue al trabajo pensando de los problemas que dejó atrás, porque no lo dejó atrás, se lo trae consigo. Y en materia de que el trabajo, ¿qué pasa con la salud del gerente de liderazgo? Sí, es un trabajo que puede ser muy intenso y generar tensiones. Y cuando trabajo en equipo es relativamente más fácil. En las empresas más estructuradas hoy, la gente del nivel alto en la organización obligatoriamente tienen que tener un examen de salud anual, que le da a la organización indicaciones de las condiciones de salud, y cuando eso se empeoran es el primer proceso, primera indicación de que hay que buscar reemplazo, porque no le queremos hacer daño a la persona y no le queremos hacer daño a la empresa. No hay suficientes empresas que tienen eso de una manera estructurada. Entonces le cae el peso a la persona de protegerse a sí mismo para poder proteger a sus colaboradores y proteger a la empresa. Muchas gracias, George. Lut, ¿quieres agregar algo? Sí, a ver, yo quería, en relación con lo que dice George, solo agregar que es importante también uno monitorear cuando tenemos problemas o personas que tienen como problemas personales, cuánto la persona puede estar o está en capacidad de desempeñar sus funciones, responsabilidades habituales. Porque y eso es lo que a mí me permite también tomar decisiones como las que decía George. ¿Está la persona en capacidad, es apta para lo que tiene por lo que tiene en su vida familiar o no? Porque si no lo es, posiblemente yo tenga que tomar decisiones de moverlo a otra área, como él decía, de darle un permiso, porque la persona simplemente no está en capacidad. Y eso también hay que empezar a reconocerlo, de que tenemos límites. O sea, las personas, nosotros no somos superhéroes, superhumanos, que pues, con todo. Por eso también hoy en día es tan relevante todos estos conceptos como la vulnerabilidad y eso, porque hay que dosificarse una persona, y eso es algo que un líder también tiene que identificar y diagnosticar en su equipo. Y lo otro en relación con el equilibrio, hoy en día, a ver, de mi experiencia y de lo que yo veo, los líderes están sumamente desequilibrados en su balance vida personal-trabajo. ¿Y a qué lleva eso? A que tomen malas decisiones en su ámbito laboral, porque no descansan, porque no tienen la claridad mental, etc. Entonces, ¿cómo se mantiene el equilibrio? Y eso desde la neurociencia está apareciendo con muchísima fuerza. Hay que dormir bien, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que tomar espacios de que uno se pueda salir y desconectarse. Y algo muy relevante también, que es también cómo ponemos límites como líderes. ¿Cómo podemos diferenciar? Esto es medio cliché entre lo urgente y lo importante, pero yo creo que eso cada vez es mucho más importante, que realmente es urgente y yo sí o sí tengo que hacerlo, que yo puedo posponer, porque nos llenamos de cosas, y como estamos tan hiperconectados, que todo se vuelve urgente, pero no tenemos capacidad para resolver todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender cómo administramos nuestra energía. Cuando yo hablé antes del espacio democrático, la gente que tiene esas dificultades en su vida personal no solamente terminan tomando malas decisiones en el trabajo, también en su vida personal, por buscar balancear las cosas de alguna manera. El espacio democráticos le dan a la persona oportunidad de acercarse a sus líderes y decirle: estoy viviendo ese momento, ¿cómo me puede ayudar la empresa o qué sugieres que haga? Eso ayuda muchísimo. Y lo que mencionó Luz, los líderes que se queman a sí mismos porque piensan de poder hacer todo
ellos van a ser mejores líderes o van a surgir como héroes de la organización, es también falta de capacidad de delegar. Y delegar no es perder la responsabilidad sobre lo que hay que hacer, no es dejar la supervisión, es compartir y hacer la cosa juntos. Y eso baja la tensión en la organización. Les voy a hacer una última pregunta que viene del público y luego les voy a pedir que hagan una reflexión final sobre el tema que digamos, yo no les puedo describir lo que he aprendido de esta sesión con ustedes dos y la verdad que es increíble cómo mi curso de liderazgo de IESA hasta lo que tenemos hoy en día ha evolucionado, ¿no? Y la pregunta tiene que ver un poco con esto que hablamos al principio de estos entornos cambiantes muy rápido y que ustedes también comentaron que hoy en día ser un líder significa casi que estar de puntillas todo el tiempo y respondiendo a una serie de amenazas que vienen de muchos lados, ¿no? Y lo que nos preguntan en el chat es si ustedes creen que esto puede poner en riesgo eh, las decisiones de largo plazo o el largo plazo de la empresa. El hecho que tenga que estar uno constantemente tomando decisiones, como solíamos decir en Venezuela, apagando incendios, ¿no? Y luego, ¿cómo es que eso puede tener un impacto y si podemos hacer algo al respecto? George, si quieres ¿Quién va? empezar tú. Ok, voy a empezar yo. Decimos en Venezuela apagando incendios porque no entendíamos que lo que hay que hacer es eliminar sus causas. Entonces, como tú dijiste que está en la pregunta, la organización sigue después que ya nosotros no somos parte de ella. Y el manejar la organización con propósito es tener claridad de que la continuidad de la empresa es más relevante y más importante que el periodo que nosotros estamos allá. Y si podemos liderar la empresa con establecer yacimientos, que cada vez se puede eliminar causas de fuego, y son yacimientos sobre la cual construir edificios, es bien importante. Para usar un símil, si tú quieres un edificio de 20 pisos y le pones yacimientos nada más de 20 pisos, y después quieres agregarle 10 más, no puedes. Entonces yo prefiero tener yacimientos para 100 pisos y usar 5 ahora, 5 después, 5 después, y esos mecanismos de continuidad en el propósito y continuidad en el liderazgo cuando llega el minuto de pasar el batón. Muy bien. Lut. Ya. Sí, yo creo que, a ver, y lo he visto, decisiones que se toman en las organizaciones pensando en el corto plazo que después tienen un impacto en el largo plazo tremendo. Y yo creo que esos son como dos valores en tensión en las organizaciones. Es como el largo plazo, es como cómo seguimos operando, cómo los resultados los alcanzamos, bueno, las cuotas, los KPI, todo lo que tenemos, pero también cómo hacemos que la organización sea sostenible en el tiempo, que es la sostenibilidad, es eso, como lo que hacemos hoy día sirve para que en el futuro esta organización siga siendo rentable, próspera, atraiga talento, etcétera, etcétera. Y ese es un dilema que está allí presente y que pasa con las organizaciones que muchas veces se pierde de vista el largo plazo por el corto. Entonces, ahí hay un desafío importante que yo creo que en la medida en que los líderes estén resolviendo en la acción, buscando los resultados, no logran parar y mirar, porque ese largo plazo implica que yo pare y mire, es como el término que nosotros usamos de subirse al balcón, de que yo vea qué es lo que está pasando. Y eso me permite a mí tomar acciones que incorporan ese largo plazo y que me permite y que tienen que ver con la sustentabilidad de la organización. Muchas gracias, Luz. George, una reflexión final antes de cerrar el evento. Yo creo que lo que aprendimos todos juntos aquí y que debemos tener en mente es que la persona que asume una posición de liderazgo tiene que tener muy claro por qué quiere el puesto, qué quiere lograr de su posición y por qué lo quiere. Porque eso también me indica cómo voy a acercarme a la dirección, porque cada vez que me meto en un auto no sé exactamente dónde ir, uso el GPS y la primera cosa que pongo es hacia dónde voy y no dónde estoy. Entonces es tratar de mejorar dónde estoy, no porque estoy allá, sino porque me va a llevar al destino que quiero llevar la organización dentro de ese marco
de propósito y de la actitud que quiero introducir como valores, valores éticos, valores de avanzada tecnológica, valores de espacios democráticos y valores de tratar de hacerlo juntos, cada uno en su responsabilidad. Lud, Bueno, mi reflexión final tiene que ver con que estamos viviendo tiempos y yo creo que interesantes, complejos, desafiantes, donde también los líderes para mí están en un proceso de entender lo que está pasando y también identificar cuáles son las maneras que son para mí nuevas maneras, nuevos comportamientos, nuevos hábitos, nuevas creencias inclusive. Me pudiera hablar hasta de mentalidades que sean las que más ayudan a enfrentar los desafíos que están enfrentando hoy en día, porque estamos en una evolución, es un proceso evolutivo, y donde también es importante esa mirada de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que yo tengo actualmente que a mí me sirve o no me sirve y que no tampoco me sirve. Y es lo que yo tengo que mirar y remirar y decir cómo lo adecuo, cómo lo adopto, en qué lo cambio. Porque los tiempos que estamos viviendo yo creo que son muy diferentes a lo que veníamos viviendo. Esto ha sido progresivo, pero yo creo que hoy en día con más intensidad la complejidad, la volatilidad, la incertidumbre ha aumentado y creo que va a seguir aumentando. bueno, yo les quiero agradecer en nombre de IESA y en nombre del International Faculty. Es un lujo para nosotros en el IESA tenerlos a ustedes dos como miembros de nuestro International Faculty. Toda esta sabiduría, toda esta experiencia que la podamos compartir con nuestros alumni, con nuestros estudiantes y seguramente con el resto del mundo, porque, digamos, ha sido una conversación muy rica, llena de muy buenos temas y llenas de mucha sabiduría. Así que en nombre del IESA, en nombre del International Faculty, les agradezco enormemente George y Lud que hayan estado con nosotros acá hoy y que hayan podido reflexionar sobre el tema del liderazgo, que no hay escuela de negocios en el mundo donde este tema no se toque y donde cada día aprendemos. Me gustó mucho cómo terminó George diciendo que hoy aquí todos aprendimos, y es la verdad, porque escuchándolos a ustedes y con las preguntas del público, la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Así que, de nuevo, muchas gracias y esperemos que otra vez, muy pronto, estén con nosotros nuevamente en el International Faculty de IESA y en Puntos de Vista. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Ok, hasta luego. Hasta luego. Luego.